Hola a todos. Pensemos en esto por un momento. Un país firma un tratado de derechos humanos, una gran promesa ante el mundo. Pero, ¿y luego qué? ¿Cómo es que esa firma se convierte en una ley real, una que protege a la gente aquí, en casa? Bueno, ese viaje es justo lo que vamos a explorar hoy. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando un país se compromete con un tratado, ¿esa firma realmente tiene peso? O sea, ¿se convierte en ley así, sin más? ¿O es, bueno, más que nada un gesto de buena voluntad? La respuesta, de verdad, lo cambia todo. Define el verdadero poder que tienen los derechos humanos en cualquier nación. Ok, para entenderlo, hay que saber que los países eligen básicamente entre dos sistemas operativos legales. Son dos maneras completamente distintas de ver cómo se conectan las leyes internacionales con las leyes de casa. Y sus nombres son monismo y dualismo. La diferencia es bastante clara, ¿verdad? Por un lado, con el monismo, imaginen una autopista directa. El derecho internacional y el nacional son una sola cosa. Un tratado se ratifica y ¡pum!, ya es ley dentro del país, automático. Pero por otro lado está el dualismo. Aquí son como dos mundos paralelos. El tratado existe, sí, pero para que tenga efecto a nivel nacional se necesita construir un puente. O sea, el país tiene que crear una ley específica que lo incorpore a su propio sistema legal. Y miren, esta imagen de la justicia lo dice todo. Porque esto no es solo un debate teórico para abogados, para nada. La decisión de un país entre ser monista o dualista define el peso real, el poder de verdad que tienen los derechos humanos en la vida cotidiana de la gente, en los tribunales. Es un verdadero acto de equilibrio. Muy bien. Entonces, ya sea por una vía o por la otra, el tratado logró entrar al sistema legal del país. Perfecto. Pero, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y en qué lugar se pone? Porque, a ver, no todas las leyes son iguales. Hay una jerarquía. Piénsenlo como una escalera de poder. ¿En qué peldaño de esa escalera va a estar nuestro tratado? Vamos a empezar por arriba, por lo más alto de la escalera, el rango supraconstitucional. Y esto de verdad es algo increíble. Significa que el tratado está por encima de todo, incluso por encima de la mismísima constitución del país. Países Bajos y Honduras, por ejemplo, le dan este poder supremo. Si hay un choque entre la constitución y el tratado, adivinen quién gana. El tratado, siempre. Ok, bajamos un escalón. Ahora estamos en el rango constitucional. Aquí la cosa es diferente. El tratado y la constitución están, digamos, al mismo nivel. Se sientan en la misma mesa, con el mismo poder, la misma autoridad. Son iguales. Países como Argentina o Nicaragua les dan a los tratados de derechos humanos este estatus de máxima importancia. Pero esperen, que hay un nivel intermedio. El rango supralegal. ¿Qué significa esto? Bueno, que el tratado es más poderoso que las leyes comunes y corrientes, pero sigue estando un escalón por debajo de la Constitución. La Constitución sigue siendo la ley suprema. Francia, Costa Rica, Ecuador, ellos siguen este modelo. Y por último, llegamos al pie de la escalera, el rango legal. Aquí, el tratado entra al sistema y se le trata como una ley más, una ley común y corriente. El problema, que al ser una ley como cualquier otra, una nueva ley que se apruebe mañana podría, en teoría, cambiarla o incluso anularla. Así que claro, su protección es mucho más frágil. Toda esta teoría está muy bien, pero ¿cómo se ve esto en el mundo real? Vamos a aterrizarlo con un caso de estudio fascinante que une todas estas piezas, el verdadero rompecabezas legal de Perú. Así que vámonos a Perú. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué camino tomaron? ¿Cómo incorporan los tratados de derechos humanos? Y más importante, ¿dónde los ponen en esa escalera de poder? Les adelanto que aquí es donde la cosa se pone bien interesante. Y aquí está el nudo de todo el asunto. Fíjense, la Constitución peruana del 79 era clarísima. Decía que los tratados de derechos humanos tenían rango constitucional. Punto. Pero la Constitución que tienen ahora no dice nada al respecto. Silencio total. Y claro, ese silencio generó un montón de preguntas. ¿Fue un olvido? ¿Fue a propósito? ¿De repente todo era muy ambiguo? Entonces, para resolver este enredo, los expertos tuvieron que ponerse en modo detective. No bastaba con leer una sola línea. Tuvieron que analizar el espíritu de toda la Constitución. Y ahí encontraron las pistas. El artículo 1, que dice que lo más importante para el Estado es defender la dignidad de la persona. Y el artículo 3, que es clave porque protege derechos que ni siquiera están en la lista, siempre que se basen en esa misma dignidad. El mensaje es que la dignidad humana es la columna vertebral de todo. Y con esas pistas llegaron a la conclusión, a la respuesta final. Se dieron cuenta de que, aunque el texto no lo dijera explícitamente, el espíritu y los principios de la Constitución peruana eran súper claros. Así que la interpretación oficial fue:
Los tratados internacionales de derechos humanos detentan rango constitucional. Caso cerrado. El rompecabezas quedó resuelto. Ok, ya vimos la teoría, vimos un caso real, pero demos un paso atrás. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué debería prestársele atención a en qué peldaño de la escalera está un tratado? ¿Cuál es el impacto en la vida real? La respuesta es en realidad muy simple, pero muy poderosa. Pensemos en el tratado como un escudo para los derechos de las personas. Si está en un peldaño alto de la escalera, es un escudo de acero súper resistente. Si está en un peldaño bajo, es más como un escudo de cartón que una nueva ley podría romper fácilmente. En resumen, la jerarquía define si ese escudo de verdad nos protege o no. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Entender cómo funciona esta estructura nos da una herramienta para preguntarnos sobre nuestro propio país. ¿Qué tan fuerte es la protección de los derechos humanos donde vivimos? ¿De qué material está hecho ese escudo? Es una pregunta fundamental, que nos conecta directamente con la idea de justicia. Muchas gracias por el acompañamiento.